Ustedes saben que en Venezuela hubo elecciones parlamentarias que la oposición llamó a no votar y los que votaron fueron el 20% del padrón, el 20%. Por lo tanto, se estima que el 80% no está de acuerdo con el gobierno. Un montón de países y un montón de países latinoamericanos y americanos tomaron posición. La Argentina no tomó posición. ¿Por qué Alberto Fernández no ve con malos ojos esto que pasó en Venezuela? Esto nos vas a explicar, ¿no, Carlos? Bueno, hay que fijarse bien qué significan estas elecciones. Maduro y el régimen, la tiranía de Maduro, tiene control sobre todos los poderes menos sobre el poder legislativo en Venezuela. Es decir, en Venezuela funciona una Asamblea Nacional controlada por la oposición. Esa Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano, vencían sus autoridades, vencen ahora sus miembros el 5 de enero. El presidente de esa Asamblea es Juan Guaidó y por eso se consideran los países que creen que el gobierno de Maduro es ilegítimo, consideran que el verdadero presidente es Guaidó. El gobierno de Maduro quiere quedarse también con el Congreso y organiza estas elecciones con partidos políticos de la oposición intervenidos, candidatos presos o exiliados o asilados en embajadas, un poder electoral, un órgano de control electoral dominado por el Poder Ejecutivo y la Corte también dominada por el Poder Ejecutivo, por lo cual tanto la oposición venezolana como muchísimos países, entre ellos la Unión Europea, cantidad de países latinoamericanos, el gobierno socialista de España, Alemania, Francia, dijeron estas elecciones no van a tener validez. Le pidieron a Maduro intervenir como veedores si las postergaba. Y Maduro dijo no. Solo fueron veedores de este proceso electoral países con una gran opacidad electoral: China, Rusia, Irán, Cuba. Fíjense lo que dice el hombre fuerte del régimen, que es el presidente de otra asamblea, que es la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Es el ala más radicalizada de la dictadura venezolana. Mire lo que dice para que la gente vaya a votar. Esto tuvo divulgación durante toda la semana pasada. Fíjense. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Está hablando en un acto en el distrito de Carabobo y les dice abiertamente a los venezolanos el que no vaya a votar, porque necesitamos darle legitimidad a esta elección que ya de entrada está impugnada, no va a tener el plan social de reparto de comida que se da en una situación de emergencia humanitaria. Fíjense en qué interesante lo que decía María, porque aún así, aún con la extorsión de la comida, fue a votar solamente entre el 20 y el 30% del electorado. Es decir, un rechazo a la extorsión, un rechazo al gobierno, un rechazo a este avance de la dictadura sobre también el Congreso. Muy bien, a partir de ese momento, liderado por Chile, es el primer país que se pronuncia en América Latina, hay una oleada de repudio a estas elecciones. También en Europa. Uno de los grupos políticos de países que se forma ese grupo por la cuestión venezolana, que es el Grupo de Lima, dice estas elecciones son fraudulentas, estamos frente a una dictadura todavía más tiránica. La Argentina forma parte de ese grupo, pero no firma la resolución. Hay otro grupo que intenta el diálogo con Maduro, del que también forma parte la Argentina, se le llama Grupo de Contacto. Ahí están Francia, Costa Rica, Bélgica, la Unión Europea. Es un grupo grande de países que también integra a la Argentina. Hoy ese grupo, que digamos es el más tolerante con Maduro, el que más disponibilidad tiene a una transición dialogada en Venezuela, dijo estas elecciones no se pueden considerar. Este Congreso que surge en Venezuela es trucho. La Argentina, que forma parte también de ese grupo, tampoco firmó. Entonces estamos ya en el nivel de la incoherencia y la ridiculez. La ridiculez, ¿por qué? Porque formamos parte como país de grupos
que se reúnen a propósito de la cuestión venezolana, pero no firmamos lo que esos grupos deciden, tampoco los abandonamos. No sabemos para qué queremos estar en un club del que no participamos. Y lo otro es que en un tema tan importante que tiene que ver con la calidad institucional de un gobierno como el de Maduro, que ha sido declarado prácticamente un gobierno dictatorial por Michelle Bachelet, que es la encargada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y como una tiranía que viola derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, la Argentina no se pronuncia. La explicación que surge del gobierno es que Alberto Fernández no quiere hablar de este tema para no enojar a Cristina. Es casi un insulto a Cristina, porque pareciera que Cristina, y a lo mejor es cierto, se enoja si se denuncian violaciones a los derechos humanos en Venezuela o en cualquier otro país. Un doble estándar, una doble vara, el movimiento político, el kirchnerismo que se envuelve en la bandera de los derechos humanos, sería la bandera de los derechos humanos para determinados derechos o para determinados humanos y para otros humanos no. Una vergüenza la posición de Alberto Fernández frente a esta crisis política de la democracia, crisis humanitaria en Venezuela. Lo único que habría que desear es que no cambie de posición por plata. Es decir, que no termine diciendo que en Venezuela hay una dictadura porque se lo pide el Fondo Monetario Internacional, porque eso sí sería el acabose. Aún así, miren cómo le pagan. Estas son las declaraciones de Diosdado Cabello sobre Fernández. El presidente de Argentina es así como tibio, ¿no sé, verdad? De tibio para frío. No lo estoy criticando ni me meto en los asuntos internos, solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos. Finalmente le dicen tibio. Los mismos beneficiarios del silencio le dicen no nos sirve tampoco porque es un tibio. Muy desdibujada la posición de la Argentina en un tema, insisto, que es una bandera de este grupo político que gobierna la Argentina, que son los derechos humanos. De eso estaba hablando justamente Diego conmigo, de Diosdado Cabello, pero antes quiero preguntarte algo, Carlos. Vos dijiste una frase que es lapidaria. Dijiste que Alberto no cambie de opinión por plata, porque se lo pida el Fondo Monetario. Claro, nosotros estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que... Si le pide, ¿va a cambiar? Bueno, la Argentina necesita hacer la renegociación de una deuda muy abultada. La verdad, en el mundo real, aunque no nos guste que las cosas sean así, el Fondo Monetario es los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos la cuestión Venezuela y la cuestión China son dos cuestiones centrales en la región. Por eso cabe una posibilidad de que le digan, miren, si ustedes quieren el apoyo de Estados Unidos, tienen que hacer gestos que demuestren que son aliados de las banderas de la agenda democrática de los Estados Unidos en la región. Sobre todo un gobierno que no puede ser reprochado de gobierno autoritario como el que viene en Estados Unidos, que es el de Biden, que no es un gobierno populista, es un gobierno más parecido al de Obama, muy escrupuloso con la calidad institucional. Sería muy triste que la Argentina cambie de posición en una negociación con el fondo y no por convicción. Del mismo modo que es triste que él diga que no puede pronunciarse en el tema de Venezuela porque no lo deja Cristina, porque deteriora su liderazgo, pero además la insulta a Cristina. Muchas gracias, Carlos, espectacular.